9:02, Paola, hay noticias a esta hora que tienen que ver con plata para la salud, Paola, en dos aspectos para que sí tengamos muy en cuenta. Por un lado, está hablando el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez y está haciendo unas denuncias muy graves que van en el mismo sentido de las que había hecho el presidente de la República sobre posible detrimento patrimonial en varias EPS, entre ellos la nueva EPS, que es la más grande del país, la que tiene más número de afiliados. Dice el Contralor, ya vamos a estar en minutos con Nicolás Rodríguez desde el sitio, que la nueva EPS accedió a créditos entre el 2019 y el 2021 por 3.9 billones de pesos, de los cuales, dice él, 40.000 millones fueron destinados a pago de honorarios de miembros de junta, gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalo, gastos de planes complementarios de salud, entre otros. No pinta bien la cosa, no pinta bien. Ay, pues toca. Pagos sin soporte, sí, por un valor superior a los 2 billones de pesos en la nueva EPS y 643.000 millones de pesos de pagos sin soportes en la EPS Famisanar. Repito, en el año 2020, esto que dice el Contralor Carlos Hernán Rodríguez. Lo malo de las roscas es no estar en ella, definitivamente. Pero es muy complicado, muy grave, porque digamos que uno de los sustentos de lo que se ha argumentado es que la plata no alcanza. Lo que dice el Contralor es que aquí la plata se ha ido en otras cosas que absolutamente no tienen nada que ver con la salud. Así que hay que mirar en detalle las auditorías que está revelando hasta ahora el Contralor, que no tienen que ver solo con salud, Paola, sino también con gestión de riesgo. Están hablando de lo que está pasando, la bajísima ejecución de la unidad de este año. Solo han ejecutado para robarse la plata como Olmedo López, pero poquito para prevenir el fenómeno de la niña. La otra noticia, Paola, que tiene que ver con salud, la está revelando el representante de la Cámara, Andrés Forero, a quien le responde el Ministerio de Hacienda, no sé si lo vio en redes sociales, Paola, un derecho de petición. Sí. El ministro de Hacienda, bueno, lo firma realmente el viceministro Diego Guevara, donde admite que no hay plata para pagar el ajuste de los presupuestos máximos de la salud del 2022, como lo ordenó un fallo de la Corte Constitucional. Esto en el marco de la crisis fiscal que tiene el gobierno. Y tienen la olla muy raspada, Ricardo, y les va a tocar, porque si finalmente hay un fallo de la Corte Constitucional, ¿cómo se lo pasan por la galleta? ¿Y cómo se lo pasan por la faja? No sé, van a tener que seguir buscando plata de abajo de las piedras. Claro. Es decir, le hace esto por el momento, pues una nueva reforma tributaria, porque ¿de dónde más? Si ya también el año entrante todo eso viene descuadrado, desfinanciado. Y sí, por el contrario, los gastos de funcionamiento creciendo, ¿no? Porque el de inversión es el que del tijeretazo. Esa es la contradicción, Paola, que estamos con la olla raspada, pero el gasto de ejecución, el gasto de funcionamiento sigue creciendo. Siguen creciendo las contrataciones, la burocracia. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, no hay plata para la salud y no hay plata, entre otras cosas, aunque esto yo sé que a la gente no le parece muy popular, pero es lo que dice la ley y hay que cumplirlo y hay que hacerlo porque la democracia. No hay plata para girarles a los partidos políticos, Paola, porque esa plata está amarrada también. No tienen plata para funcionamiento los partidos políticos. Muy grave para la democracia. Y miren el Congreso. Solo le digo, échese una miradita por el Congreso, porque no sé si ya le giraron la plata de funcionamiento al Congreso desde el gobierno. 906, representante Andrés Forero, buenos días. Ricardo, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Representante, exactamente ¿cuál es la respuesta? ¿En qué sentido va la respuesta del viceministro Diego Guevara a su derecho de petición sobre esa orden de la Corte que es: gobierno, reajuste y gire el faltante de los presupuestos máximos para salud de 2022? Así es, Ricardo. Pues básicamente la Corte Constitucional en noviembre del año pasado le había ordenado al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES que pagaran los ajustes de presupuestos máximos del año 2022, que suman más o menos 719.000 millones de pesos. Y obviamente él estaba haciendo un seguimiento importante a este tema y pues le pregunté a la ADRES, le pregunté al Ministerio de manera reiterada que cuándo iban a pagar y me dijeron que ellos de manera
también reiterada, le habían mandado solicitudes al Ministerio de Hacienda y que ellos no le habían girado los recursos. Entonces yo decido mandarle un derecho de petición al Ministerio de Hacienda y me dicen entonces que pues en este momento no hay recursos por cuenta del descalabro en el recaudo que se generó tras la reforma tributaria y que cuando logren llegar a ciertos niveles, entonces ahí van a girar esos recursos. Lo que ahí está sucediendo es que están desconociendo un pronunciamiento de la Corte Constitucional y lamentablemente están poniendo en riesgo la vida de miles de colombianos. Pero ¿y entonces qué se puede hacer, el representante Forero, en este momento? Y si hay alguna manera de obligar a que se giren y se hagan esos pagos, pues dado lo que está en juego. Pues con este derecho de petición, naturalmente, pues yo se lo voy a hacer llegar a la Corte Constitucional y yo espero que la Corte, ante este incumplimiento evidente de una de sus fallos, de uno de sus pronunciamientos, pues entonces tome las medidas correspondientes. Debo decir además que lamentablemente los presupuestos máximos corrientes, es decir, los que se tendrían que pagar mes a mes, también han tenido un retraso significativo. Hoy ya estamos empezando el mes de agosto y no se han pagado los presupuestos máximos de julio y los de agosto, porque estos eran unos recursos que se solían girar a principios de cada mes y además hemos visto que se han estado retrasando de manera significativa. Entonces, la verdad hay un problema grave. Obviamente lo que decía Ricardo es muy sensible a propósito de las denuncias que se hacen desde la Contraloría, pero al mismo tiempo vemos un mal manejo de parte del gobierno nacional. Y un efecto dominó. ¿Qué otras áreas o qué otras personas se están afectando? ¿Tiene usted, digamos, algún cálculo aproximado de cuántas personas, digamos, son las que aquí están pagando los platos rotos? Pues no, esto es un efecto cascada, porque obviamente cuando no se hacen los giros de presupuestos máximos, el gobierno pensará que eso afecta a la CPS, pero eso no es así. Eso afecta inicialmente a las clínicas y hospitales, que obviamente se ven asfixiadas en términos financieros, y después eso afecta a los médicos y obviamente a los pacientes, que ven retrasados sus tratamientos. Los presupuestos máximos, entre otras cosas, sirven para pagar muchos de los tratamientos relacionados con enfermedades huérfanas, enfermedades de alto costo, y obviamente esos son los que en cierta manera pues terminan pagando los platos rotos de esta falta de previsión, de esta falta de planeación de parte del gobierno nacional. ¿Ese no es al final un desacato a una orden judicial, doctor Forero, esto que está confesando el Ministerio de Hacienda? Pues Ricardo, a mí me parece que sí. O sea, la orden de la Corte Constitucional era clarísima. Se tenían que pagar los presupuestos máximos en un tiempo menor a 6 meses y ese tiempo ya se cumplió, ya se venció. Entonces, pues ante esto lo que a mí me corresponde es notificar a la Corte Constitucional, hacerle llegar esta información adicional y pues serán ellos los que determinen qué es lo que debe suceder con estos funcionarios que se resisten a cumplir sus órdenes. Sí, pero en el último párrafo de lo que está subrayado, doctor Forero, ¿qué le dice a usted? La asignación de recursos, y lo leo textual, para el pago de presupuestos máximos se efectuará una vez los ingresos de la nación muestren un comportamiento adecuado. ¿Eso qué implicaría? Es decir, que esperan qué recuperación o esperan qué presupuesto para poder girar. ¿Qué deducción se puede hacer? Pues Ricardo, yo me imagino que el ministerio estará pensando en la ley de financiamiento que quiere tratar de presentar al Congreso una vez que se apruebe un presupuesto que desde ya se sabe que está desfinanciado. Pero yo creo que ustedes daban en el punto cuando mencionaban que a pesar de que el gobierno dice que no hay plata, está aumentando el número de nuevas embajadas, está aumentando el número de viceministerios, ya aumentó sus ministerios y obviamente eso sentimos que lo hace es para comprar silencios y para pagar favores políticos. Entonces la verdad no tiene sentido que mientras no hay recursos suficientes para garantizar la salud de los colombianos, el gobierno se gaste la plata, poca o mucha que haya, para estar aumentando la burocracia estatal. 9:11 minutos. Representante Andrés Forero, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, Ricardo. Un saludo para todos. 9:11, María Camila, el presidente Petro